Buenas tardes. De nuevo tomo la palabra para agradecer vuestra presencia, vuestra asistencia, para dar la enhorabuena. Y bueno, pues vamos a empezar la última fase, o la penúltima, que es la de jugar la final y después la entrega de premios y la clausura de esta jornada o de estas dos jornadas tan extraordinarias como hablábamos ayer. Primeramente, quiero saludar a las personas que nos acompañan en este momento. Tengo a mi derecha a Beatriz Becerra, que además de ser antigua alumna, pues no está aquí por eso, sino que es eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que nos va a dedicar ahora unas breves palabras por cuestiones de agenda. Tenemos también entre nosotros a Alfredo Urdazi, que fue, como ya sabéis, pues director de informativos de Televisión Española, Pilar Ayuso, eurodiputada, también que nos está representando tan maravillosamente como Beatriz en el Parlamento. Tenemos también a José Luis Castro, que es el director general de la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier, y en representación del colegio y de la comunidad religiosa está Blanca López de Silanes. El resto de personalidades, bueno, pues están aquí arriba, que son un poco las que han llevado la organización del evento de este torneo. Y sin más preámbulo, porque estamos todos con los nervios a flor de piel, pues le cedo la palabra a Beatriz Becerra. Un aplauso. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, especialmente en mi colegio, en este salón de actos donde he pasado tantas horas, abajo y arriba también, no os creáis. Aquí hacíamos tablas de gimnasia, hacíamos obras de teatro, hacíamos de todo. Y estar en este colegio que tiene ya más de 50 años, que cumplió hace poco, es un verdadero honor cuando además se trata de una circunstancia como este torneo de debate y además con este tema, con la integración europea como posible solución, para mí la única solución, para afrontar los nacionalismos. Yo voy a hablar poco porque creo que lo importante no es hablar mucho, hacer mucho ruido, escucharse uno mismo, sino ir al meollo de las cosas, y estoy segura de que vosotros en este torneo lo estáis haciendo así. Cuando uno habla para convencer o para negociar o para conseguir cosas, es muy importante saber primero a dónde quieres llegar. Pero por otro lado, tienes que tener también presente siempre quién tienes al otro lado. Intentar comprenderlo, intentar tener toda la información posible de quién está al otro lado y sobre todo prepararte bien. Y prepararte bien por una razón, porque los que hablamos, porque tenemos una representación pública que hacer, algo a lo que nadie nos obliga, es algo voluntario, lo tenemos que hacer, esa representación, con la máxima responsabilidad y desde mi punto de vista con un único objetivo, que es ser útiles. Yo creo que eso es lo que está en la esencia del parlamentarismo. Ser útiles para los intereses, en este caso de los ciudadanos a los que representamos, porque hay muchos problemas que solucionar y en las entidades, en las instituciones políticas es donde se debe buscar esas soluciones. Aparte de recordaros eso, lo importante que es ser útiles, que lo que hagamos tenga un resultado y cumpla con una finalidad, quiero recordaros también otra cosa, que es cuánto tenemos que pensar en nosotros mismos y cuánto tenemos que pensar en los demás. Cuando uno se dedica, como digo, voluntariamente, por un tiempo, como es el caso de la representación política, a esta finalidad pública, tú eres un instrumento. Tienes que ser un instrumento que esté muy bien afinado, que toque muy bien las cuerdas adecuadas, que ejecute una partitura adecuada, pero no para lucirte solamente, no. Es para conseguir que esa música suene y que consiga el efecto deseado. Y yo creo que el considerarse uno mismo instrumento no te hace menos, sino que te hace más. Primero, porque te hace, como digo, ser útil, y por otro lado, porque normalmente los solistas son muy pocos. Los instrumentos se tocan en conjunto, en equipo. Y eso es lo que estáis haciendo aquí hoy. Trabajar en equipo, defender en equipo ideas, planteamientos y sobre todo una intención
que es, para vosotros entiendo, ser los mejores ciudadanos posibles cuando llegue la hora de que tengáis que tomar las riendas. Y eso es lo que espero, y eso es lo importante de que estéis hoy aquí. Para mí, el ver a personas tan jóvenes, tan entregadas, tan ilusionadas y a la vez tan responsables con lo que están haciendo, hace que te renueve el entusiasmo y la esperanza en el futuro, porque el futuro sois vosotros y no son palabras hechas, no es algo que se diga por decir, es la pura verdad. O vosotros tomáis las riendas y las tomáis con decisión y sabiendo muy bien a dónde vais, o esto, y esto es Europa en este caso, que es nuestra casa, la casa de todos, la casa común, no irá a donde tiene que ir. Por tanto, para terminar, porque como digo, no quiero retrasar más el momento de lo importante de esta final, a la que ahora nos dirán quiénes son los dos equipos que han llegado, solo quiero recordaros una última cosa, que es lo que para mí está detrás del debate, de la discusión, del diálogo, de la negociación, que es la verdad. No os olvidéis nunca de eso. Da igual que ahora le llamen posverdad, que le llamen fake news. No, está la verdad y está la mentira. No hay otra cosa. Y las mentiras hay que desenmascararlas siempre. Y la verdad hay que defenderla siempre. Y esa verdad se puede defender de muchas maneras. Y la palabra es el instrumento fundamental para hacerlo. Solamente para terminar, desearos muchísima suerte. Recordaros que el Parlamento Europeo es vuestra casa, que podéis venir a vernos, que podéis venir a visitarnos cuando queráis, que existe la capacidad de hacerlo y que nos encanta recibir a jóvenes europeos que están comprometidos y que además saben que una de las batallas que hay que dar ahora, que es el luchar de frente contra el nacionalismo, contra la exclusión, contra la desigualdad y contra las mentiras, van a saber hacerlo con lo mejor que tenemos, que es la palabra. Gracias. Muchas gracias. Ahora Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Liga Nacional de Debate, a la que pertenecemos, os va a decir en qué consisten los premios. Muchas gracias. Mirad, simplemente llegamos al final, ¿no?, de este primer torneo de la Liga Nacional, que es el torneo Montpellier. Quedan otros 3 y, como sabéis, los 2 equipos que ahora se suben aquí arriba ya tienen garantizado el paso a la fase final, que es competir en el Congreso de los Diputados en abril, ¿de acuerdo? Entonces ese es el premio que van a tener los 2 equipos que pasen a la final. Y luego a nivel individual, Toshiba, como patrocinador, al mejor orador del torneo le va a entregar un portátil y al segundo mejor orador un disco duro externo. Y además hay menciones al equipo ideal. Habrá una mención especial a la mejor introducción, a la mejor refutación, a la mejor contrarrefutación y a la mejor conclusión del torneo. Se quiere premiar el esfuerzo de equipo y también el esfuerzo que hayan destacado determinadas personas también a lo largo del torneo por votación de los jueces. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los premios. Mucha suerte a todos y bueno, nos veremos en el resto de torneos que tendremos de la Liga Nacional a lo largo de todo el curso. Muchas gracias. Alejandro Ibáñez, director técnico del torneo, presenta al jurado. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, de nuevo, daros la enhorabuena por el enorme nivel demostrado hasta ahora y por el grado de compromiso que estáis teniendo hasta el momento. No me voy a alargar, simplemente quería presentaros al jurado. Yo creo que tenemos un jurado completamente excepcional, os diré por qué. Porque se mezcla la parte académica y la parte de conocer el tema en profundidad. Tenemos expertos en comunicación, tenemos expertos en el tema en Europa y también tenemos expertos en debate. Nos parecía un mix que creíamos que era lo más oportuno. Tenemos a Beatriz Becerra, eurodiputada por el grupo ALDE, que ya os han presentado. Tenemos a Alfredo Urdazi, que fue director de los informativos de Televisión Española. Tenemos a Pilar Ayuso, que es eurodiputada también por el Grupo Popular Europeo. Tenemos a Francisco Hernández, a mi izquierda, que es fundador del Club de Debate de Montpellier y formador del Colegio Homónimo de Madrid, es estudiante de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos también a Daniel Quijano, que es director de debate escolar de Cánovas Fundación, profesor también de Geografía e Historia.
Tenemos a Guillermo Serrano. Guillermo Serrano es estudiante de Derecho y ADE por la Universidad Autónoma de Madrid y es subcampeón del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Tenemos también a Ana Fúnez, que es abogada y presidenta de la Fundación Española de Debate Jurídico y exdebatiente en UCM. Tenemos también a Miguel Merediz. Miguel Merediz está en proyecto de ser abogado, es debatiente por la Universidad Pontificia de Comillas, subcampeón del primer torneo nacional de la Universidad de Barcelona. Y también tenemos a Miriam Bejarano. Miriam Bejarano es alumna mía, de hecho, y ha sido campeona nacional de debate escolar y actualmente pues tiene una gran experiencia también en debate universitario. Creo que sobra decir más. Es un jurado muy preparado, por tanto, doy paso ahora a que se digan los equipos finalistas, lo va a decir José Antonio. Desearos lo mejor, suerte, pero sobre todo que disfrutéis, que es de lo que se trata. Buenas tardes. Ya se puede decir que estamos concluyendo. Ayer os di la bienvenida, hoy mucho más orgulloso y contento que ayer, porque estamos finalizando. Y ayer yo me prometía de que íbamos a mejorar el mundo a través de la palabra. No solo lo hemos mejorado, sino que hemos crecido y me habéis hecho un poco más feliz. Y yo creo que el mundo está cambiando. Bravo por vosotros. Gracias. Y ahora ya, ¿hay redoble por ahí así para dar suspenso? Sí, vale. Bien, del enfrentamiento primero de la primera semifinal entre SEC Ciudad Campo y Fundación Cánovas, el vencedor que pasará a la final, SEC Ciudad Campo. Enhorabuena. Ahora, por equipos, os vais acercando, que David, que es el que organiza todo esto de luces, sonido, os irá poniendo esos pinganillos y esas tecnologías para hablar con el micrófono inalámbrico. Y de la segunda semifinal, o de la otra semifinal, por no poner segunda, entre el Colegio Lope de Vega y Sunny, el vencedor que pasará a la final es Sunny View. ¡Enhorabuena! Ahora solo queda felicitarnos y darnos una gran final. Gracias. Solo hay que mirar la historia de Europa, desde el nacimiento de Atenas hasta más recientemente las dos guerras mundiales y el conflicto de los Balcanes, para darse cuenta que nuestras fronteras están hechas de sangre derramada en aras de los nacionalismos. No obstante, en la última década hemos visto el resurgir de este cáncer y la única cura posible es una mayor integración. Buenas tardes, soy Aníbal López y ante la pregunta ¿es una mayor integración europea una solución eficaz ante el desafío del nacionalismo? Nosotros damos un claro y rotundo sí, porque la integración es la vacuna ante el nacionalismo. Y nos basamos en tres argumentos: un argumento europatriota, un argumento económico y un argumento de inmigración. Y ahora bien, ¿qué es el nacionalismo? Según la RAE, nacionalismo se define como el sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación. Y los factores que han causado el auge de estos en los últimos años son las grandes diferencias sociales e históricas que existen entre los países miembros, la última crisis económica y la crisis de los refugiados. Comienzo con mis argumentos. Mi primer argumento es un argumento europatriota. Ante el aumento de la identidad nacionalista, nosotros afirmamos que una mayor integración disminuye los nacionalismos por medio de políticas culturales comunes, como el Plan Bolonia, Erasmus, etc., que fomenten las relaciones voluntarias entre los jóvenes europeos, creando una generación totalmente Erasmus. Por medio de un plan educativo común, en el que se fomenten los mismos valores en todos los jóvenes europeos y en los que se estudie historia europea, geografía europea, además de la historia y la geografía de tu propio país. Así lograremos crear una generación que se sienta parte de un proyecto común llamado la Unión Europea, disminuyendo así los nacionalismos. Un segundo argumento económico. La recesión económica del 2008 causó un descontento social masivo en un gran número de naciones europeas. Y los ciudadanos y políticos de dichos países comenzaron a usar a la Unión Europea como un chivo expiatorio de sus problemas económicos. La solución
es una mayor integración de las políticas económicas europeas por medio del mercado único y los fondos FEDER, que ayudan a las pymes, que son el 95% de todas las empresas de Europa. Así, generamos empleo y dinero, disminuyendo los nacionalismos. Y un último argumento de inmigración. Los partidos nacionalistas afirman que los inmigrantes, en lugar de venir a trabajar, pasan a depender de subvenciones estatales. Nosotros afirmamos que trayendo a inmigrantes que sean clase activa, es decir, que vengan a trabajar, y compartiendo la responsabilidad entre los países, lograremos una distribución más justa de los solicitantes de asilo, es decir, que haya el mismo número de inmigrantes tanto en Noruega como en Grecia. Así disminuiremos los problemas causados por los nacionalismos, por la inmigración y, por tanto, con los nacionalismos. Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo asegura el éxito. Henry Ford, muchas gracias. Esto es la Unión Europea, esto es el nacionalismo y aquí tenemos una mayor integración. ¿Será esta una solución eficaz para combatir con el nacionalismo? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Inés García Leal y junto con mis compañeras, como integrantes del equipo SEC Ciudad del Campo, defenderemos a lo largo de este debate de que no, una mayor integración europea no es una solución para el nacionalismo, porque lejos de solucionar el problema, lo agravará. Existen dos tipos de nacionalismo actualmente en la Unión Europea, nacionalismo estatal y nacionalismo regional. Es por ello que hemos dividido nuestra argumentación en dos planos, un plano estatal y un plano regional. Comencemos con el plano estatal, que está dividido en dos argumentos, un argumento económico y otro argumento político. En cuanto al argumento económico, en primer lugar, decimos que una mayor integración europea a la actual significaría una mayor unión fiscal. Una unión fiscal supondría que los niveles de gasto e impuestos serían tomados por una autoridad fiscal central. Esto significa que habría que homogeneizar ciertos impuestos, como el IRPF, que tienen grandes diferencias respecto a países. Esto significa que habría que subir el impuesto de algunos países y bajar este impuesto de otros, y esto afectaría negativamente a los ciudadanos, por lo que se podría crear más euroescepticismo. En segundo lugar, hoy en día, los países que pertenecen a la Unión Europea tienen que cumplir con una serie de criterios de convergencia, unos criterios económicos. Actualmente, si los países no cumplen con estos criterios, pueden subir los niveles de impuestos, pero con una mayor unión fiscal esto no se podría hacer. Los ciudadanos desfavorecidos sufrirían por esto, por ello se quería más nacionalismo. Ahora pasemos al argumento político del plano estatal. En este decimos que la narrativa nacionalista se reforzaría, porque el principal argumento de estos partidos nacionalistas es que una mayor cesión de soberanía no les beneficia, y esto es lo que implica una mayor integración. En segundo lugar, decimos que una legislación unitaria no se adapta a las necesidades de todos los países de la Unión Europea, y esto es lo que supondría una mayor integración. Como no se adaptaría a las necesidades y los intereses de todos los países de la Unión Europea, se crearía más nacionalismo. Dejemos ahora el plano estatal y comencemos con el plano regional. En este decimos, en un argumento, que la integración europea no está relacionada con el nacionalismo regional. La raíz de los nacionalismos regionales está en las políticas del propio país y en las diferencias culturales y económicas de una región con el resto de su país. Por esta razón, una mayor integración europea sería cambiar algo externo y que no va a afectar al sentimiento de nación de una región. Por ello, la integración europea no tiene un efecto directo en este tipo de nacionalismo, por lo que no se vería afectado. En conclusión de todo esto, la integración europea no es una solución para el nacionalismo en la Unión Europea, porque lejos de solucionar el problema, lo agravará. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Catalina y realizaré la primera refutación del equipo del Ciudad del Campo. En primer lugar, refutaré lo dicho por el equipo contrario y después pasaré a desarrollar nuestros propios argumentos. En cuanto al primer argumento del equipo contrario, dicen que con una mayor integración social, como puede ser utilizando Erasmus, se solucionaría el problema de euroescepticismo porque conoceríamos al otro.
A lo que nosotros decimos, Erasmus ya existe y ya se utiliza. Igualmente hay euroescepticismo. Y en segundo lugar, la Unión Europea se creó porque los países ya conocían el uno al otro, por lo tanto, ya querían tener una unión. Ese conocimiento ya existe e igualmente existe el euroescepticismo. Así que esta medida no solucionaría completamente nada. En cuanto al segundo argumento económico, el equipo en contra dice que integraría más los mercados, a lo que nosotros decimos, utilizando esta evidencia de la Universidad de Hofstra, que esto ya se ha hecho en la Unión Europea. Lo único que queda en una unión económica es una unión fiscal, que traería muchos perjuicios, como yo explicaré en mi postura posteriormente. Su pregunta. ¿No cree que programas como Erasmus lo que hacen, o sea, no cree que sin programas como Erasmus el nacionalismo sería mayor? No, yo no creo que sin programas de Erasmus el nacionalismo sería mayor, porque el nacionalismo surge porque hay problemas en cuanto a la política, de la economía y de la democracia de la Unión Europea. En cuanto a su tercer argumento de inmigración, el equipo a favor dice que deberíamos compartir más trabajos con los inmigrantes y que todos los países deberían tener los mismos números de inmigrantes para reducir el euroescepticismo. Esto tendría el efecto completamente contrario, porque, uno, compartiendo trabajos, solo crecería el euroescepticismo, porque estas personas que son euroescépticas ya creen que estos inmigrantes se están quitando el trabajo. Dándoles más trabajo solo refuerza esa narrativa. Y en cuanto a la segunda parte, que deberíamos tener los mismos inmigrantes, ¿cómo pretende que un país como Hungría tenga los medios para tener a todos estos inmigrantes? Ahora pasaré a nuestra postura. En primer plano tenemos un argumento económico que, utilizando esta evidencia del país, os puedo enseñar que mientras que los países más ricos tienen unos IRPFs de 26%, los países más pobres tienen uno de 5%. Una mayor unión económica significaría una unión fiscal. Esto haría que los países más pobres tengan que subir sus impuestos de renta, mientras que los más ricos los tuvieran que disminuir. Esto causaría por parte de los más pobres euroescepticismo porque se tendrían que reducir los gastos en servicios públicos, mientras que en los países más ricos, al revés, en los países más ricos se tendría que reducir gastos públicos, mientras que en los países más pobres se tendrían que aumentar el dinero que recoge el gobierno, por lo tanto reduciendo el poder de adquisición. En cuanto a los criterios de convergencia, que es la segunda parte del argumento económico, cada país tiene que cumplir con estos criterios y si no los cumple puede recurrir a las medidas de los impuestos. Pero si la Unión Europea tiene el control de estos impuestos, los países ya no podrán recurrir a estas medidas y lo único que podrán hacer es recortar en gasto público. Como ya hemos visto con las medidas de austeridad, esto es lo que causa el euroescepticismo. Así que el euroescepticismo solo crecería. En cuanto al político, en primer lugar, una mayor integración significaría ceder soberanía. Esto refuerza lo que dicen los euroescépticos. Aquí tenemos una cita de Marine Le Pen que dice que ya le han entregado demasiada soberanía a la Unión Europea. Esto solamente incrementaría el euroescepticismo. Y por estas razones decimos que no, una mayor integración europea no es una solución eficaz porque lejos de solucionar el problema, lo agrava. Gracias. Voy a empezar refutando los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, nos hablan en lo del plano estatal de un argumento económico, de una mayor unión fiscal. Les pregunto la siguiente pregunta. ¿Dónde están los nacionalismos hoy en día? ¿En países pobres como Malta o en países ricos como Alemania y como Francia? La respuesta son en los países ricos. Y una mayor unión fiscal lo que hace es igualar los impuestos a lo ancho de la Unión Europea, lo cual significa que los países ricos ya no se sienten que están subvencionando a los países pobres y, por lo tanto, esta mayor integración hace que el nacionalismo disminuya. En segundo lugar, nos hablan de un cese de competencias y de cómo los nacionalismos se quejan de que hay menos soberanía. Miren, les presento el artículo 5 de los tratados de la Unión Europea. Este artículo lo firmaron todos los países al entrar a la Unión Europea. Les leo lo siguiente. 5.1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. 5.2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinen. ¿Qué significa esto? Que la Unión Europea no hace nada que los países miembros no quieran.
Y finalmente nos hablan en el plano regional de diferencias económicas, lo cual causa nacionalismos regionales. Los fondos FEDER, que es una cosa de la que voy a hablar en nuestro argumento económico, lo que hacen es disminuir la desigualdad por región, disminuir la desigualdad social y entonces quitar el descontento social y quitarle una de las bases al nacionalismo. Su pregunta. Como os he dicho antes, suponer una mayor integración económica significaría homogeneizar los impuestos. Esto significaría recortes en gastos públicos. Como hemos visto, eso no funciona bien en cuanto al euroescepticismo. ¿Qué opinión le merece? Yo lo que opino es que la pregunta trata sobre reducir el nacionalismo y si los nacionalismos están en los países ricos, se trata de que los países ricos sean más nacionalistas y no crean que están subvencionando a los países pobres. Bueno, voy a desarrollar nuestra línea argumental. En primer lugar, tenemos un argumento europatriota. Está claro que el mestizaje disminuye el nacionalismo porque los hijos de padres de diferentes culturas van a ver cómo ambas culturas son perfectamente aceptables y no se van a sentir nacionalistas porque el nacionalismo necesita un enemigo y si todos son amigos, pues no hay nacionalismo. Esto se ve en el caso de los bebés Erasmus. Hay 1 millón de bebés de parejas Erasmus. Estos, a tener padres de diferentes culturas, no se van a sentir nacionalistas, porque ven, repito, que ambas culturas son perfectamente válidas. Esto se demuestra con el caso del voto del Brexit. Los menores de 44 años votaron mayoritariamente por quedarse en la Unión Europea. ¿Por qué es esto? Porque en 1995 se firmó el Tratado Schengen, que lo que hace es que haya libre circulación de personas por las fronteras, lo cual facilita el viaje y hace que la gente joven haya visto otras culturas y tenga la mente abierta y sea menos nacionalista. Eso se evidencia en el voto del Brexit. Segundo lugar, un argumento económico. Según el economista Federico Steinberg, las políticas proteccionistas, que son las que llevan los partidos nacionalistas en sus programas, lo que hacen es agudizar la recesión económica y hacerla más duradera. Una mayor integración, que es por la que lucha la Unión Europea en la forma de un mercado único, lo que hace es que las culturas no solo se relacionen en el plano económico, sino que además la crisis sea menos duradera y entonces los nacionalismos, esa recesión económica, que es una de sus bases, se acaba. También tenemos los fondos FEDER, como ya he explicado, que disminuyen la diferencia regional, quitan el descontento social y entonces le quitan otra de las bases del nacionalismo. Finalmente, un argumento propuesta de inmigración. La inmigración es una de las bases del nacionalismo. ¿Por qué se quejan del nacionalismo? O sea, ¿por qué se quejan de la inmigración? Porque ven como muchos inmigrantes entran en los países solo para cobrar subvenciones estatales. ¿Cómo solucionamos esto? Como lo quiere hacer el primer ministro austriaco. Mi primer ministro austriaco ha dicho que cualquier inmigrante que no entre al país, durante los 5 primeros años de su estancia en el país, no puede cobrar ningún tipo de ayuda estatal. ¿Qué significa esto? Que los inmigrantes trabajan, aportan impuestos al estado del bienestar, que es insostenible por ahora a largo plazo y es vital. Y es una integración real, porque hay mayor integración europea por los inmigrantes y los nacionalistas ven como unas políticas comunes de inmigración ayudan, en la Unión Europea ayudan. Me gustaría resaltar que nuestros argumentos son pruebas de cómo una mayor integración ya ha funcionado y cómo puede seguir funcionando en el futuro. Muchas gracias. La eurodiputada europea ha afirmado que un Parlamento tiene que ser útil para los ciudadanos. Sin embargo, nosotros afirmamos que una mayor integración no va a ser útil para los ciudadanos. Vamos a refutar brevemente los argumentos del equipo contrario y luego vamos a pasar a construir. Primer argumento del equipo contrario. Nos hablan de que se fomentan las relaciones con más Erasmus, con más planes educativos en común. A esto mi compañera Catalina ya responde. El Erasmus ya existe. ¿Y cómo es que el Erasmus está reduciendo este euroescepticismo? Respuesta del equipo contrario, falacia de correlación en la que nos hablan de que en Brexit los más jóvenes han votado que no a irse porque han tenido más programas de Erasmus. Aquí hay una falacia porque no nos dan ningún nexo. Pero vamos a pasar a analizar este argumento. Y es que el problema de este argumento es que no analizan bien por qué surge el nacionalismo. El nacionalismo no surge por diferencias culturales. Nosotros no tenemos ningún problema con la cultura de Alemania o Alemania con la cultura de Italia. No surge por eso, surge porque se ponen medidas de austeridad en la crisis y por eso se recorta en gasto público y las personas sufren. Sufre porque cuando ponen refugiados de tu país, algunas personas protestan. Por tanto, en este argumento el problema es que no hay un buen análisis de por qué realmente surge el nacionalismo. El nacionalismo, como no surge por diferencias culturales, más Erasmus, estos proyectos no van a cambiar para nada el euroescepticismo. Su pregunta. No es verdad que el proyecto de Erasmus y el Tratado de Schengen se impusieron en 1995, o sea que no es algo que existía de antes, es algo que
que se ha hecho recientemente? Pues a lo mejor los jóvenes decían que sí porque conocían más beneficios de la Unión Europea y los otros eran más conservadores, los más viejos, pero no necesariamente por Unión Europea, porque ya vemos que no hay nexo entre, o sea, no hay una relación entre nacionalismo y diferencias culturales. Segundo argumento del equipo contrario. Nos hablan de que con un económico vamos a generar más empleo. Nosotros lo que decimos es que la economía en cuanto a la unión monetaria, en cuanto a las empresas, ya está completamente unificada. Lo único que queda en cuanto a más integración económica es una unión fiscal. Y una unión fiscal trae perjuicios que ya hemos demostrado mis compañeras. Su pregunta. ¿No cree como ya ha demostrado que la unión fiscal lo que haría es disminuir los nacionalismos en los países ricos? Ahora pasaremos a refutar eso en la construcción. Tercer argumento del equipo contrario. Nos hablan de la inmigración. En primer lugar, nos dicen que el mismo número de inmigrantes en todos los países. ¿Cómo va Hungría a aceptar el mismo número de inmigrantes teniendo en cuenta que sus recursos económicos son mucho menores que el de países como Alemania? Pero encima vamos a traerles una evidencia en la que incluso Reino Unido se queja del nacionalismo. O si no, entonces, el Reino Unido lo que dice, en este caso, es que toda esta inmigración lo que ha hecho es que haya menos empleo para ellos, que en gasto público haya menos para ellos porque los refugiados se lo están quitando. Entonces, en cuanto a cuando dicen vamos a hacer que trabajen, esto es negativo, porque justo los ingleses lo que decían ante el Brexit era que los inmigrantes les estaban quitando opciones de empleo a ellos. Vamos a pasar a analizar el plano político, el plano económico de nuestra propia postura. Y aquí sí que le respondo al equipo contrario. El nacionalismo aquí dicen que solo surge por parte de los ricos. Esto es mentira. Ante la crisis se pusieron unas medidas de austeridad que causaron un montón de euroescepticismo. Aquí, según la BBC, dice Grecia que las medidas de austeridad impuestas por la UE les han condenado a los países a años de dolor y sufrimiento. Es decir, las medidas de austeridad, recortar en gasto público, sí gasta euroescepticismo. Esto responde a su pregunta. Además, entonces, pasamos a lo que decimos en este argumento es que con una unión fiscal tienes que aumentar el de algunos, significando que reduces el poder adquisitivo de las personas. Y en cambio tienes que reducir el de otros, significando que hay menos ingresos en el Estado y que, por tanto, habrá un recorte en gasto público similar a las medidas de austeridad que causaron euroescepticismo. Muchas gracias. Primero de todo, me gustaría resaltar que nuestro equipo ha demostrado, cómo unas mayores políticas de integración han combatido el nacionalismo en el pasado y por lo tanto lo harán con el tiempo también. Por lo tanto, es una solución eficaz ante el nacionalismo. Ahora se lo voy a demostrar. Primero de todo, nos han argumentado... han afirmado tumbar nuestro argumento de europatriota, diciendo que los nacionalismos no son causados por problemas culturales. Sin embargo, tenemos una evidencia que muestra que una de las mayores razones por la que ocurrió el Brexit, el mejor ejemplo de auge del nacionalismo, fue por la inmigración. Es decir, un problema cultural. La gente está cabreada con estos inmigrantes entrando. ¿Por qué? Porque la calidad de estos inmigrantes no es la adecuada y la gente piensa que los inmigrantes están cobrando ayudas estatales. Sin embargo, con nuestro argumento de inmigración ponemos un plan que funcionaría para hacer que estos inmigrantes durante los primeros 5 años tuvieran que trabajar. Por lo tanto, ayudarían con sus impuestos al bienestar y no habría nacionalismo porque la gente no estaría en contra de esta inmigración. Su pregunta. Usted dice que el problema que tuvieron con los inmigrantes fueron las culturas, pero acaba de decir que el problema es porque la política no era correcta. Así que, si la política es mala, ¿eso no es una causa del nacionalismo? En ningún momento he dicho que la política sea incorrecta. He dicho que el nacionalismo fue causado por problemas culturales. Uno de los mayores factores fueron los problemas culturales. Y nosotros estamos dando una solución a este problema. Sigo refutando su unidad argumental. Han dicho en su argumento político que no se trata a los países con respeto. Sin embargo, los países tienen voz, voto y veto en las decisiones importantes de la Unión Europea. Además de eso, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué sería de Europa si no fuera por la Unión Europea? ¿Retrocederíamos al 1930 con el auge de dictadores sanguinarios? Segundo, el regional. Han argumentado que hay nacionalismos regionales, como son el ejemplo de Cataluña y el País Vasco, ¿correcto? Sin embargo, no es coincidencia que estos sean
las comunidades autónomas con más libertades del país. Es decir, son las menos integradas. Por ejemplo, también hay problemas con Polonia, que no está integrada en el euro. Esta menor integración causa un nacionalismo, porque las políticas que benefician a los países de la Unión Europea, como puede ser el mercado único o los fondos FEDER, no se aplican. Si aplicásemos estas políticas de mayor integración, no habría nacionalismo porque la economía del país se desarrollaría. Su pregunta. ¿Qué opinión le merece que el motivo principal del Brexit fue que los inmigrantes estaban, entre muchas cosas, quitándoles trabajo y reduciendo el gasto, la calidad de los servicios públicos? Porque estos inmigrantes no son, por ponerlo de una forma, y no es nazi, inmigrantes de calidad. Porque estos inmigrantes vienen con pocas cualificaciones. Sin embargo, con nuestra solución hacemos que estos inmigrantes tengan una preparación y que durante los primeros 5 años no puedan cobrar ayudas estatales. Por lo tanto, tendrán que trabajar desarrollando así la economía del país, como ya les he dicho. ¿Qué otra forma de desarrollar la economía del país? Con nuestro argumento económico defendemos un mercado único que ya existe y un tratado de Schengen que ya existe, que es, al quitarle las aduanas a los países dentro de la Unión Europea, tienen una mayor competitividad dentro de la Unión Europea y un mercado, o sea, y un mayor mercado de 500 millones de personas. ¿Por qué mayor competitividad? Si no tienen que pagar estos impuestos, su producto es más barato. Por lo tanto, pueden competir con empresas mayores, que no serían capaces en caso de una menor integración. Por lo tanto, el menor nacionalismo, ya que el tejido empresarial que forma el 95% de las empresas de Europa están a favor de la Unión Europea. También, y por ello, por nuestros 3 argumentos, europatriota, económico y una mejora de la inmigración, defendemos que una mayor integración supone una solución eficaz ante el desafío del nacionalismo. Muchas gracias. Estimado jurado, público y equipo contrario. Buenos días, mi nombre es Sara Gómez Lorenzo y junto a mis compañeras y tras la pregunta del debate solo hemos podido contestar que no porque lejos de solucionar el problema, lo agrava. Bien, mi conclusión será dividida en 2. Primero veremos los argumentos del equipo a favor y cómo fueron refutados y en segundo lugar veremos los argumentos del equipo en contra y cómo esto se ha mantenido en pie. Veamos los argumentos que nos han traído el equipo a favor. En primer lugar nos trae uno de carácter europatriota y nos dicen que con proyectos educativos como el Erasmus se soluciona. A lo que mi compañera Catalina le responde, el Erasmus ya existe y además le responde que la Unión Europea se creó porque ya se conocían entre los países y por lo tanto esto no lo va a mejorar. Además mi compañera Rebeca les dijo, no hay un buen análisis y les dijo que los nacionalismos no surgen por diferencias culturales, surgen por diferencias de riqueza. Un segundo argumento de carácter económico por parte de la favor y nos dicen que genera empleo y que los mercados se integrarán mejor. A lo que mis compañeras les responden que ya está integrado y que el siguiente paso para mayor integración es la unión fiscal. Y un tercer argumento que nos habla de inmigración y en este nos dicen 2 cosas. Por una parte nos dicen que traer más inmigrantes para que estos trabajen, pero esto, como dice Catalina, hay un efecto contrario porque los euroescepticistas no quieren que los inmigrantes se integren. Y en segundo lugar, dicen que una mayor integración supone el mismo número de inmigrantes en todos los países. Pero es que esto no puede ser posible porque, como dice mi compañera Rebeca, por ejemplo, Hungría no tiene los medios necesarios, no tiene los recursos, sus recursos son limitados y esto no puede ser. Ahora que ya hemos visto los argumentos del equipo a favor, veamos los argumentos del equipo en contra. Traíamos 2 planos y en el primer plano hablamos del nacionalismo estatal y traíamos 2 argumentos. Un argumento económico y decíamos que mayor integración supone una unión fiscal. Y esto decíamos 2 cosas. En primer lugar decíamos que todos los impuestos se homogenizarían, entre ellos el IRPF, pero que al ser tan diferente en todos los países no funcionaría. Y esto nos dicen que los ricos son los más desfavorecidos, a lo que les dice Rebeca. Esto no es cierto, porque las crisis están haciendo que los desfavorecidos sean los pobres por las medidas de austeridad. Segundo punto de este argumento, decimos que hay unos criterios de convergencia que todos los países deben de cumplir, pero esto no lo han atacado en ningún momento. Segundo argumento político. De nuevo, 2 patas. Primera pata, mayor integración supone que reforzaría una mayor cesión de soberanía, que reforzaría la narrativa nacionalista. A esto nos dicen que no se trata con respeto, pero esto no tiene nada que ver con el argumento. Y luego decimos que como una legislación unitaria no se adaptaría correctamente a las necesidades de todos los países, y es que esto tampoco lo han tocado. Segundo plano regional. Y decíamos un argumento en el cual explicamos que la mayor integración no tiene nada que ver con el nacionalismo regional. Y a esto contestan con su argumento económico. Simplemente dicen, es que esto queda refutado con nuestro argumento económico, pero esto no ataca al argumento. Por tanto, por todo lo expuesto, solo podemos decir que no. Porque lejos de solucionarlo,
el problema lo agrava. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Voy a comenzar a hacer el turno de conclusión para el equipo a favor sobre la pregunta. ¿Es una mayor integración una forma eficaz para combatir el desafío de los nacionalismos? Bien, queríamos aclarar que nosotros durante todo el debate no venimos aquí a solucionar los problemas, sino a demostrar por qué una mayor integración está solucionando estos problemas del nacionalismo. Y lo hemos demostrado con nuestro argumento europatriota y el Tratado de Schengen, el argumento europatriota, el económico y el de inmigración. Ahora voy a proceder a voy a hablar sobre la línea argumental del equipo contrario y los puntos de choque que han habido con los nuestros. Su primer argumento, el estatal, que se divide en dos puntos, el económico y el político. El económico lo basan en la unión fiscal, cómo va a producir ciertos problemas, pero mi equipo ya lo ha demostrado antes, cómo la unión fiscal hace que los impuestos estén más distribuidos mediante los países de la Unión Europea, y esto hace que los países más ricos como Alemania o Francia aporten al bienestar de la Unión Europea, haciendo así un mayor bienestar dentro de la Unión Europea por los países ricos y los pobres. Ahora su segundo argumento, que también choca directamente con nuestro argumento económico, en el que dice cómo el mercado único elimina todas las barreras para las pymes que hay, que hacen que las empresas dentro de la Unión Europea sean mucho más competentes, haciendo así consiguiendo así un mayor desarrollo dentro de la Unión Europea. Ahora su argumento político, en el que dicen que los países menos potentes no se les tiene en cuenta, pero ya le hemos dicho que dentro de la Unión Europea, sea el país que sea, todos tienen voz, veto y voto. Y ahora su argumento regional, en el que más o menos es una pérdida de identidad. Nosotros lo que hemos dicho con esto, le hemos preguntado anteriormente cómo si los jóvenes que han podido disfrutar de nuestro primer argumento, el europatriota, que es el poder viajar por Europa, siendo así mucho más tolerante y consiguiendo una mayor integración en la Unión Europea, le hemos preguntado, entonces, ¿por qué han votado estos jóvenes a quedarse en la Unión Europea y los mayores no? Y su contestación citada es: podría ser por otros motivos, como que la Unión Europea es buena. Lo que pasa aquí es que se han contestado ellos mismos diciendo que la Unión Europea es buena y está combatiendo actualmente de forma eficaz contra los nacionalismos. Y ahora, para terminar, voy a repasar mi línea argumental, en el que decimos que el europatriota, programas como Erasmus o como el Tratado de Schengen, que se firmaron en 1995, han conseguido claramente que una mayor integración favorezca la culturalidad de las personas y el viaje entre los países de Europa, que bien hemos evidenciado con nuestro argumento con nuestra evidencia del Brexit. Y ahora el argumento económico, en el que decimos cómo el mercado único ha favorecido a todas las empresas de la Unión Europea para conseguir así un mejor desarrollo de la economía. Y por último, el de inmigración, que apenas han tocado, ya que es un programa que se ha propuesto en Austria, no para quitar el trabajo a las personas, sino para que la economía del país mejore mucho más gracias al trabajo de estos inmigrantes que van a venir aquí a trabajar y no a cobrar de las subvenciones del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. De nuevo, empezamos ya la última fase de estas dos jornadas y lo vamos a hacer sin más preámbulos, dando la palabra a Alfredo Urdazi, que nos va a dirigir, pues unas breves palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a todos. Todos habéis ganado, aunque luego pues hay que tomar decisiones y hay que elegir, y alguien tiene que ser el primero y alguien tiene que ser el segundo, pero en realidad habéis ganado todos. Con esto ganamos todos, y os explico por qué. Lo dije en Málaga cuando participé en la final del torneo de la Fundación Cánovas. Yo creo que una de las mejores iniciativas que ha salido de la sociedad civil, además, en el ámbito de la educación, es la recuperación de las viejas disciplinas de la oratoria y de la retórica, ¿no? Cuidado, en un tiempo además en el que parece que toda la comunicación tiene que ser o debe ser o está siendo electrónica.
Esto demuestra que la comunicación más eficaz, la comunicación más importante, la que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de escuchar al otro, de tener en cuenta sus razonamientos, de hacerse una idea de su contexto, es siempre la comunicación personal. Con estas iniciativas mejoran la vida pública, mejora la capacidad de debatir. Al final, debatir es la manera que tiene la política o que tiene el mundo judicial o que tiene el mundo empresarial de tomar decisiones, de dictar sentencias o de elegir aquellas políticas que son las mejores para el bien común. Con lo cual, fomentando la retórica, fomentando la oratoria, va a mejorar nuestra vida pública y va a mejorar muchísimo. Vosotros lo vais a ver, sois jóvenes, como os decían antes, os queda todo el futuro por delante, va a mejorar muchísimo vuestra vida profesional. Yo creo que una de las lecciones fundamentales, y esto hay países que lo trabajan mucho, como Italia o como Estados Unidos, las mejores capacidades profesionales, más allá de las técnicas que todos las podemos aprender, son las de la comunicación personal, la de saber hacer un discurso, la de saber presentar una propuesta, en definitiva, las de saber hablar en público o las de saber escribir, la de saber comunicarse con la forma que ha tenido siempre tradicionalmente la comunicación eficaz, que es la personal. Así que, bueno, ahora toca el momento de decir quién ha ganado, pero yo insisto, enhorabuena a todos. Gracias. Bueno, a continuación tenemos el placer de escuchar a Pilar Ayuso, eurodiputada del Parlamento Europeo, perdonar la redundancia, y bueno, pues vamos a escucharte. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí. Para mí ha sido una experiencia estupenda ver cómo tan jóvenes como vosotros estáis debatiendo sobre temas que a nosotros nos llevan muchísimo tiempo debatiendo. Por supuesto, quiero hacer mías las palabras de Alfredo, que como experto de la comunicación lo ha dicho perfectamente, el valor y lo bueno que son este tipo de debates. Y luego, como eurodiputada, pues yo sí os quiero decir que la Unión Europea nació precisamente para acabar con lo que fueron las dos grandes guerras y que surgieron por los nacionalismos. Que los nacionalismos son un verdadero cáncer no solo para la Unión Europea, sino para la futura Unión Europea, sino para la paz en el mundo. Lo estamos viendo ahora y es verdad que ahora hay algunos tipos de nacionalismos, pero lo que de verdad, el problema grave que tenemos en la Unión Europea con los nuevos partidos xenófobos que están saliendo es el euroescepticismo, que es la consecuencia de la crisis económica que acabamos de padecer y de la crisis de los refugiados. Y eso es con lo que ahora tenemos que luchar. Y yo pienso que hay que luchar siendo más generosos unos con otros, porque tanto el escepticismo como el nacionalismo es un producto del egoísmo material. Que tenemos que, vosotros que estáis en este colegio y he visto que existe, tenemos que defender los principios europeos de la solidaridad de unos con otros y de buscar la paz. Muchas gracias. José Antonio Aguilera, promotor del club, iba a decir deportivo, el Club de Debate Montpellier, pues va a leer de nuevo los colegios participantes para entregar a los responsables los diplomas y además, bueno, pues recordar a los patrocinadores. Bueno, no quiero repetirme y solo agradecer. Me uno a todas las palabras que aquí se han dicho y las que están por decirse empezarán a tener vida cuando salgamos. Yo quisiera agradecer a todos los que han hecho posible, como ayer dije, la parte tangible, los que aportan la parte poco monetaria, que son los patrocinadores. Damos las gracias a ITC Toshiba, que es el que nos permite dar el premio al mejor orador y premio a mención de honor en oratoria, el portátil y la memoria externa. También a SM, que nos ha permitido
ilustrarnos y darnos la posibilidad de irnos con un libro bajo el brazo y su aportación en la organización de esto. Y también al APA, que siempre tengo esa lucha, APA, AMPA, pero todos sabemos lo que es. Gracias, Maxi, gracias, José Luis, gracias a todos. Y solo me queda ir nombrando colegios, representantes, ir subiendo, porque sin vosotros no habríamos traído estos grupos de chavales que cuando me pregunten qué tal, diré, estoy contento porque el mundo va a mejorar con estos chavales. Y políticos y comunicadores y adultos, espabilad, que nos cogen. Gracias. Bien, pues Cánovas Fundación, Colegio Brains, Colegio Nuestra Señora Buen Consejo, quedaos por aquí, por favor. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Fomento, quedaos por aquí. Perdona. Colegio Montpellier, San Felipe Neri, sí, Colegio San Luis de los franceses, Fundación Loyola Málaga, José Saramago Instituto, Colegio Internacional Lope de Vega, mis paisanos, Colegio Virgen del Recuerdo, Colegio SUNY, BIU, Colegio SEC Málaga, SEC Málaga, SEC Ciudad del Campo, que te he visto ya. SEC Málaga. Toma, José Luis. SEC Málaga, ¿está por aquí? 2. Y San Pablo CEU. Pues un fuerte aplauso para todos los colegios. Bueno, ya todo el mundo ha dado las gracias por duplicado, por triplicado y un montón de veces, y la verdad es que es algo necesario y ya no me toca dar las gracias, pero sé que me vais a dar las gracias porque estáis esperando que diga quién es el ganador de la final del cuarto torneo de debate del Colegio Montpellier. Entonces, lo primero que quiero dar es las últimas gracias, y son a los 2 equipos finalistas por hacer una final merecedora de todo el trabajo de los staff, los jueces y todos los participantes. Un aplauso, por favor. Y por último, el ganador del enfrentamiento entre el Colegio Sunny View a favor y el Colegio SEC Ciudad del Campo en contra es el Colegio Sunny View. El premio, ¿quién lo entrega? Y ahora, finalista. que suba también, y un fuerte aplauso, más aún si cabe, al otro equipo finalista. Enhorabuena por el premio. Ahora procederemos a hacer la lectura del equipo ideal. Por favor, equipos, ir subiendo. Mejora introductora, Candela Casasús. ¿Está? Sí, se dan los premios según vienen. Sí, sí. Mejor
Espera, José, que vayan subiendo, vamos dando premios y ya seguimos. Bien, seguimos con el equipo. Como mejor refutador ha habido empate. Por tanto, Alejandro Vega. Y Tobías Franco. Dale a Tobías. Mejor contrarrefutadora, Rebeca Giacchini. Ha habido empate y tienen que compartir el equipo. Mejor contrarrefutadora también por ese empate, Eva de Mora Losana. Mejor conclusora, Qianyu Ye. Y ahora orador. Orador. Vamos a ver, premio a la mejor, en este caso oradora, Raquel Meco Menéndez. ¿Y el segundo? ¿Y dónde está el regalo? Perfecto. Y segunda mejor oradora con mención de honor en oratoria lo va a dar la ganadora del año pasado en oratoria y oradora de este debate, Beatriz, que será Eva de Mora Losana. Bueno, llegados a este momento, ya solo cabe poner el broche a lo que han sido 2 días muy intensos, pero cabe el momento de dar las gracias. Dar las gracias, de bien nacido ser agradecido, pero sobre todo gracias a todos los participantes, en primer lugar, porque sois el alma del torneo, sin duda. Gracias porque os habéis enfrentado a una temática que somos conscientes que no es simple, pero estoy seguro, por lo que he hablado con formadores y con debatientes, que os ha calado la idea de que Europa importa. Entonces, nos queremos quedar con eso. En segundo lugar, no por ello menos importante, dar las gracias, infinitas gracias, a todos los staff. Todos los staff que habéis estado puntuales, que habéis estado al pie del cañón, que habéis estado en todo lo que hemos necesitado. Por ello, os pediría un fuerte aplauso para ellos. Me comenta José Antonio, y sigo con los agradecimientos, que falta alguna autorización paterna, por tanto os pediríamos que por favor, cuanto antes podáis, lo remitáis al colegio. Dicho esto, seguir con los agradecimientos. Yo quería dar las gracias a toda la dirección del colegio por su implicación en el torneo y en general con la actividad de debate, a Juan Luis por su enorme implicación, a José Antonio, porque es increíble la labor de equipo que hacen. Querían también dar las gracias y muy especialmente, además, a una persona que es buena amiga, es buen amigo, no solo ha tenido la suerte de tenerlo alumno por algún torneo, sino que es un buen amigo, es un currante y es el mejor ejemplo de humildad, que es Franchi, te voy a llamar por Franchi. Ha sido... Yo creo que este torneo ha sido la mejor labor de equipo, sacar lo mejor de cada uno. También dar las gracias a Miguel Ángel porque ha estado en cocina, ha estado en un sitio que no se le veía y ha estado al pie del cañón y gracias a él hemos tenido resultados pronto y todo ha salido muy bien, por tanto también darle las gracias a él. Dar las gracias también a Carlota, que no está aquí pero también nos ha echado una buena mano, y dar también las gracias a una persona que no está aquí en estos momentos, que es Miguel García, que también es alma de este club de debate,
que nos ha apoyado del extranjero en su Erasmus, en Europa, y que sin duda también ha sido partícipe. Y también, si me permitís, a todos los jueces en especial de la final, pero sobre todo a Pilar y a Alfredo, por dedicar parte de su valioso tiempo a estar en una actividad como esta en un fin de semana. Muchísimas gracias. Sin más, ha sido un completo orgullo. Muchísimas gracias a todos y seguimos con ello. Gracias.